tal amigos? ¿Cómo están? Ahora sí, nuevamente para hablar de inversiones inmobiliarias y en esta ocasión con Carlos del Carpio. Él es CEO de valiapro.com. Es una plataforma bastante completa para los agentes inmobiliarios que están utilizando, intercambiando herramientas de análisis, herramientas de tasaciones, evaluaciones. Y esto de aquí es muy importante porque ahora nos trae un estudio de cuál es la situación de los agentes inmobiliarios en el país, ¿no? Y podemos aprender qué están haciendo los agentes inmobiliarios exitosos. Entonces vamos a hablar con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches, José Antonio, y buenas noches con todos los oyentes y seguidores de tu programa. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo. Excelente, excelente, Carlos. Y vamos a hablar de frente ya de los actores del sector inmobiliario. Y uno de los sectores importantes son los agentes inmobiliarios, ¿no? Y veamos dónde viven, según el estudio que ustedes han realizado, los agentes inmobiliarios en su mayoría, en qué sector, en qué distrito de la ciudad están viviendo los agentes inmobiliarios. De acuerdo, mira, dos de los hallazgos más interesantes fue el primero, que cerca del 80% o un poco más del 80% de agentes inmobiliarios que están activos y que se reconocen como tal están concentrados en Lima. Y dentro de ese 80%, uno de cada cuatro vive en Santiago de Surco, lo cual es un número bastante alto. Si nosotros vemos cuál es el siguiente distrito, ¿no?, que agrupa a la mayoría de agentes inmobiliarios, sigue por La Molina con 9% y Miraflores 8%, ¿no? Entonces, este número súper grande de 23% es algo que nos llamó mucho la atención. Pero luego, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, si vemos un mapa de Lima, ¿no?, y vemos en términos de superficie, pues Surco es un distrito muy grande, que va desde La Molina hasta Chorrillos, ¿no? Entonces es el segundo distrito con más población también dentro de Lima, luego de San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos puede ir a ayudar a entender un poco este resultado, y luego también ver lo accesible que es la mayoría de Lima Top, ¿no? Y Lima Centro desde el distrito de Surco, ¿no? Rápidamente puedes ir a Chorrillos, Barranco, Miraflores, Surquillo, La Molina, San Borja, desde Surco, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que puede ir a ayudar a explicar, pero no deja de llamar la atención, pues, que uno de cada cuatro agentes inmobiliarios viva en ese distrito, ¿no? Excelente. Uno de cada cuatro entonces vive en Lima Top. Y esto me llama la atención también porque también revisaba las estadísticas de que hay una oferta importante de inmuebles en Surco. Sin embargo, Surco no está liderando las ventas, lo lidera Barranco, lo está liderando Miraflores, ciertamente, ¿no? Entonces, ¿no te parece que los agentes inmobiliarios que viven en su mayoría en Surco están desperdiciando esa oportunidad de ser, digamos, localistas o especializarse en el distrito donde viven para definitivamente ahorrarse una serie de costos de traslado, etcétera? Sí, yo creo que hay una tendencia muy fuerte hacia la especialización geográfica del agente inmobiliario, ¿no? Y esto es algo que no solamente está que se da aquí, es un mensaje que se viene escuchando muy fuerte también en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea que está tomando cada vez más apego dentro de los agentes, y que tiene mucho sentido, ¿no? En el sentido de que si eres un agente, no sé, por ir a poner un ejemplo, que vive en San Miguel, no tiene mucho sentido estar atendiendo a un propietario que vende una casa en La Molina, ¿no? Primero porque va a ser súper difícil, súper costoso estar cruzando la ciudad, pues cada vez que tienes que ir a mostrar un inmueble, ¿no? Pero también es posiblemente que es una zona con la que no estás muy familiarizado, a menos que tengas una cartera importante o un historial importante de transacciones, pues en esa zona, ¿no? Entonces, cada vez tiene mucho más sentido que los agentes se especialicen, no necesariamente en la zona en la que viven, pero una zona que les sea accesible, pero donde puedan acumular
¿no? Tanto una cartera de clientes como un historial de transacciones, como un conocimiento importante de esa zona, ¿no? Yo creo que de todo lo que hemos escuchado siempre de los agentes, pues eso facilita mucho más las transacciones, las relaciones con potenciales clientes y el storytelling, ¿no? No es lo mismo ir y decirle a un cliente, bueno, nunca he vendido un inmueble por aquí, a ir y decirle, sí, el mes pasado cerré dos aquí a 2 cuadras, ¿no? Sí, correcto, buenísimo. Esta primera conclusión nos puede llevar a que ahí hay una brecha que pueden, digamos, aprovechar los agentes inmobiliarios, ¿no? Especializarse lo más cercano a su domicilio o un distrito cercano, ¿no? Como los que tú mencionabas, ¿no? Entonces hay un potencial para los agentes inmobiliarios que están viviendo en Lima Top que puedan especializarse en nicho. Hablemos de otro tema, que es el tema de la edad, ¿no? Estaba revisando el estudio que ustedes han publicado y veía que es una, digamos, los dos primeros peldaños están entre, digamos, los 30, 40 años, los 40, 50 años en su mayoría, ¿es correcto? O sea, los agentes inmobiliarios tienen en su mayoría más de 30 años, ¿es correcto esa conclusión? Sí, es algo muy interesante que encontramos. Bueno, definitivamente el perfil del agente inmobiliario en el Perú y en muchas partes del mundo es una persona que está en cerca de los 40 o 50, ¿no? Específicamente en el estudio que hemos hecho este año, encontramos que la edad promedio es de 48 años. Y Ok, más aún, la mitad de los agentes tiene más de 50 años o menos de 50 años, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es un primer resultado que es interesante, ¿no? Pero luego cuando vemos toda la distribución, vemos que en verdad abarca bastante amplio. Vemos agentes desde que tienen entre 20 a 24 años hasta agentes que tienen más de 70 años, ¿no? Entonces yo creo que eso habla sobre un aspecto muy importante de la profesión del agente inmobiliario que es muy democratizadora, ¿no? Es muy raro ver profesiones donde gente entre 20 y 24 o menos de 30 años, ¿no? Vaya y trabaje codo a codo, día a día, con gente que tiene más de 60, más de 70, ¿no? Lo cual yo creo que es un aspecto muy, muy inclusivo de la profesión. ok, me parece bien, pero también creo que hay una oportunidad ahí para los agentes que en su mayoría pertenecen a la generación X, porque según el estudio está casi como un 50%, si mal no recuerdo, entre más de 40 años, generación X, y allí estaríamos hablando que la generación X son los que no han nacido digitales, ¿correcto? Entonces, Sí, podríamos hablar de que hay una oportunidad ahí, hay una brecha por trabajar para que la mayoría de agentes, que en su mayoría tienen más de 40 años, que son de la generación X, puedan educarse digitalmente. O sea, lo que estaría faltando o el potencial que habría que trabajar con los agentes es la educación digital. ¿Te parece correcto? definitivamente, y si lo vemos no como un tema estático, sino como dinámico también, ¿no? Cuando uno ve la pirámide poblacional del Perú, ¿no? El grueso de la población está en aquella generación que en estos momentos tiene entre 20 y 30 años, ¿no? Interesante. Es donde se concentra la gran mayoría de la población, que es una edad que apenas recién está entrando en el mercado inmobiliario, ¿no? A esa edad usualmente comienzan a salir de casa, comienzan a alquilar sus primeros inmuebles, pero esta generación durante los próximos 5 años va a ingresar ya al mercado de compra y venta. Van a empezar a comprar sus primeros inmuebles, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que esa generación sí es netamente digital. Y la forma en la que están acostumbrados a consumir o a comprar es totalmente digital. Si quieren ver un video, pues no ponen un VHS, ¿no? Van a Netflix o abren el YouTube en su celular. Si quieren tomar un taxi, piden un Uber. Si quieren tener una cita esta noche, pues abren Tinder, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo hacen digital. Entonces, no hay ninguna duda de que cuando quieran
contactar a un agente inmobiliario, buscar un agente inmobiliario, o quieran comprar o vender o alquilar un inmueble, el primer lugar por donde van a empezar es por su celular o por su computadora, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy importante de transición. Las cosas como las vemos hoy, la forma que el mercado interactúa hoy ya está cambiando desde hace algunos años, ¿no? Eh, Muchísimas de las personas que transan en el mercado inmobiliario empiezan ya sus transacciones en el mercado digital, pero todo apunta a que en los próximos años, cuando esta generación entre 20 y 30, que son nativos digitales netos, empiecen a entrar con fuerza en el mercado inmobiliario, pues el cambio va a ir de 0 a 100, ¿no? Y bastante rápido. Entonces es el momento para prepararse, por eso creo que era ayer, ¿no? Mañana ya será muy tarde. Excelente, excelente esta segunda conclusión para que no exista un divorcio pues entre la población en general, que es lo que los economistas llaman el bono demográfico, nuestra población más joven, que es, como tú mencionas, netamente digital, y los agentes inmobiliarios que están un poquito más arriba en los peldaños de la generación X, para que se pongan al día, digamos, o entren con fuerza a esta ola digital. En realidad no es tan difícil si uno se dedica o va buscando cómo cerrar esas brechas, porque nuestros compradores, en su mayoría, son de la generación millennials y definitivamente que son menores de 30 años y van a utilizar los medios digitales. Esta segunda conclusión me parece muy importante en cuanto a la edad, en cuanto a los medios utilizados para buscar la compra de los inmuebles. Hablemos de un tercer tema, el tema educativo. El tema educativo, según el estudio que ustedes han realizado como valiapro.com, veía ahí que los agentes inmobiliarios no es que no estén educados, hay bastante educación a nivel de posgrado, pregrado. Esto es muy positivo, ¿no? Pero también no sé cómo tomarlo, porque no sé, o sea, tenemos agentes inmobiliarios bastante educados, pero los resultados al final del estudio veía que los resultados económicos de muchos agentes inmobiliarios no son tan positivos, cuando debería haber una correspondencia entre el tema educativo y el tema de resultados económicos. ¿Cómo ves tú ese punto? De acuerdo. Yo creo que hay un tema de una variable omitida, ¿no? Que es importante de considerar, ¿no? Entonces vemos que el 95% de los agentes tiene alguna forma de educación superior, digamos el 20% en instituto, cerca del 50% en universidad y hasta un 25% con posgrado, ¿no? Pero luego cuando vemos los resultados económicos directamente relacionados con la profesión de agente inmobiliario, pues vemos que si bien son altos relativos a toda la población, pues uno podría esperar que quizás sean un poco más altos dado ese nivel de educación. Sin embargo, la variable omitida a la que me refiero es la dedicación. Y es de que Okay. cuando vemos también en términos de resultados de cuánto es la dedicación que tienen los inmobiliarios, ¿no? Vemos que solamente la mitad, el 50%, se dedica al 50%, ¿no? Entonces, esa otra mitad que se dedica 24% a medio tiempo o 20% de forma muy esporádica, pues obviamente si están tomándolo, ¿no?, como una fuente de ingresos ya más alternativa o secundaria, ¿no? Pues vemos esos resultados económicos como un ingreso extra, pero lo más probable es que tengan algún otro tipo de ingresos o de sustentos, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano con cuánto es la dedicación que le ponen. Ok, ok, sí, entiendo que también esta fue una de las variables que ustedes midieron, ¿no? Correcto. Como tú mencionas, hay más o menos un 50% de agentes inmobiliarios que podríamos llamarle esporádicos, ¿no? No se dedican al 100% y por eso quizás los resultados económicos son los que refleja el estudio, ¿no? Ok, ok, pero también podríamos pensar de que
tenemos agentes inmobiliarios bastante educados, ¿no? Y quizás lo que nos está faltando como agentes inmobiliarios, me incluyo, es no solamente entrar a un tema educativo, sino también temas estratégicos, empresariales, de negocios, que se dan en otras profesiones, en estudios complementarios. Quizá este tema de la capacitación como agentes inmobiliarios ya quedó chica, ¿no? Ya tiene muchos años la ley, el Ministerio de Vivienda ya nos ha dado lo básico, ¿no es cierto? Pero se quedó ahí, ya los agentes inmobiliarios han superado esa valla ampliamente, se han capacitado, están a nivel ya de otras profesiones, etcétera, y lo que se requiere es una educación mucho más digital, mucho más de negocios, para que puedan potenciar sus resultados. Información estratégica, ahí el Ministerio de Vivienda, en mi opinión, está bastante pasivo, por decirlo menos, en eso, y no caigamos en ese status quo, en esa, digamos, no acción, ¿no? Sino que salgamos no solamente a educarnos, sino buscar conceptos de negocios para potenciar nuestros resultados, ¿no? Hay mucho por hacer. ¿Te parece correcto esto? De acuerdo, totalmente. Y yo creo que dado el tipo de conocimiento que se requiere para ser un agente inmobiliario, creo que tiene dos particularidades, ¿no? La primera, que no existe una carrera para ser agente inmobiliario. Pues uno no puede ir a la universidad y decir, ok, quiero ser agente inmobiliario, sigo esta carrera y ya está, ¿no? Tampoco es que haya un posgrado. Entonces, es una carrera, es una profesión que es muy holística, ¿no? Necesitas ir y tener conocimiento de varios aspectos, que es la segunda particularidad, ¿no? Entonces, la primera no es que haya un cuerpo, ¿no? Curricular, digamos, como que muy estructurado, ¿no? Y el segundo es de que tiene pues esta necesidad que tienes que saber de muchos aspectos, tienes que saber de temas legales, tributarios, de saneamiento físico-legal, tienes que saber Entiendo. de temas arquitectónicos, ¿no? Entonces, es el tipo de profesión donde uno no puede ser pasivo respecto a su educación, porque en todos esos campos que he mencionado, en todos hay constantes actualizaciones, temas que están cambiando, ¿no? Entonces, si el agente inmobiliario no es proactivo por sí mismo, de mantenerse al día, de capacitarse, pues rápidamente queda relegado, ¿no? Por los otros que sí lo hacen, ¿no? Y es algo que creo que vemos bastante sí, en los agentes inmobiliarios más exitosos, ¿no? Yo que sigo a muchos así en sus redes, ¿no? Digamos, los que más movimiento tienen, los que se notan que más tracción tienen pues en el mercado constantemente, ¿no? Están subiendo sus historias de sus capacitaciones, ¿no? Entonces es muy común verlo, creo, sí, en ese tipo así de segmento, ¿no? Excelente, excelente. Y también lo que es prácticas empresariales, ¿no? O sea, asociarse con sus pares, ¿no? Grupos pequeños o grupos grandes, no lo sé, pero esas prácticas empresariales que también lo están haciendo, por ejemplo, los promotores, ¿no? Los constructores, etcétera, para Correcto. potenciar resultados de forma conjunta o trabajar con proveedores conjuntos. Todas esas cosas son las que suman a los agentes inmobiliarios exitosos. Hablemos de un cuarto aspecto que me parece interesante del estudio, que es el tema laboral empresarial, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de los agentes inmobiliarios que trabajan en una empresa o se asocian con una empresa o trabajan dentro de una empresa versus los que son independientes? O sea, no necesariamente una empresa franquiciada o no, sino cuántos trabajan en una empresa y cuántos son independientes. ¿Este cálculo se ha hecho? Sí, definitivamente. Y es un aspecto muy importante también para entender cómo se segmenta el mercado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos encontrado es más o menos que hay una mitad-mitad entre agentes independientes y agentes que están trabajando en algún tipo de empresa, ¿no? El 50% no están en ninguna franquicia ni en ninguna empresa y trabajan por su cuenta. Mientras que en el otro 50%, ¿no?
20 trabajan en franquicia y 30 trabajan en alguna forma de empresa no franquiciada de agentes inmobiliarios, ¿no? Entonces es importante ver eso, o sea, pero creo que la gran mayoría todavía está que se desempeña como independiente, ¿no? Es algo que habría que monitorear eh, en los próximos años, en los próximos estudios que hagamos, pero algo que sí te puedo ir y adelantar, y que seguramente lo conversaremos así más adelante, es que cuando vamos y analizamos el desempeño, ¿no? Aquellos agentes que tienen mayor éxito en términos de operaciones y de comisiones, pues más del doble de ellos están en algún tipo de empresa cuando los comparamos contra los que tienen menos éxito, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que va de la mano con el tema de tomar mejores prácticas, buscar eficiencias, ser estratégico, es algo que definitivamente va y pasa por ir y tener un tema de manejo empresarial, ¿no? Pensarlo no como un hobby, no pensarlo como una profesión más artesanal, pero sí pensarlo como un negocio, como una empresa, ¿no? Sí, ok, me parece buenísima esta cuarta conclusión. Creo que hay una tendencia ahí, no creo poder predecir esto, pero yo creo que la mayoría de gentes va a tender hacia entrar a estructuras más sólidas empresariales, ¿no? O sea, afiliarse a una empresa o hacer su empresa propia, ¿verdad? Porque hay muchas eficiencias, como tú mencionabas, en trabajar dentro de una empresa o tener una empresa, ¿no? En el tema tributario, en el tema contable, etcétera, ¿no? Tenemos a la SUNAT, tenemos a la SBS, etcétera, ¿no? Entonces, se carga demasiado a los agentes inmobiliarios, a los emprendedores que inician de alguna manera de forma independiente. Entonces, con estructuras empresariales, conjuntas, etcétera, yo creo que se puede salir adelante mucho más rápido o más fácil, ¿no? Entonces, esta cuarta conclusión que tiene un corte empresarial de los agentes inmobiliarios es importante, ¿no? En cuanto a la experiencia, hablemos de la experiencia de los agentes inmobiliarios. ¿Qué es lo que ha encontrado el estudio? ¿Qué es lo que han encontrado? Si la experiencia es más de 3 años, más de 10 años, ¿podrías comentarnos eso? Sí, definitivamente. Eh, Nosotros le preguntamos a todos los agentes en qué año es que iniciaron sus actividades como agente inmobiliario, ¿no? Y a partir de eso pudimos calcular, ok, cuántos años de experiencia llevan ya en el mercado. Es interesante ver que cerca del un poco más del 40% tienen menos de 3 años, ¿no? Entonces vemos que una gran parte de ese mercado eh, es agente inmobiliario de manera reciente, ¿no? Entonces, hay otro cerca de un 60% que sí tiene más de 3 años, pero igual, la gran mayoría va y se concentra en tiempos un poco más recientes, ¿no? Ahora, ¿de qué va de la mano esto? Yo creo que hay varias hipótesis que uno podría ir a elaborar y analizar, ¿no? La primera es que es difícil ser agente inmobiliario y serlo de manera constante, ¿no? Porque es un tipo de profesión donde uno tiene que estar en capacidad de poder invertir durante mucho tiempo y posiblemente esperar, ¿no? Sin tener un flujo de caja constante, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que estar invirtiendo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la forma en que se dan los ingresos, ¿no? Puedes tener una muy buena venta, ¿no? Que es tu único ingreso durante 4 meses, pero puedes vivir de eso durante medio año, ¿no? Y a la par, pues constantemente tienes que estar invirtiendo en mostrar inmuebles, en movilizarte, en gasolina, tienes que estar invirtiendo en publicidad, tienes que estar invirtiendo, ¿no? Muchas veces en ir y tener algún tipo de asistencia o un equipo, ¿no? O servicios de tipo profesional, como ir y trabajar con abogados, ¿no? Entonces, eso yo creo que explica quizás un poco por qué
vemos muy pocos agentes, digamos, son la minoría, ¿no? Cerca de un 20% que, por ejemplo, tengan más de 10 años de experiencia, ¿no? Ya, ok. Entonces, creo que esa es una de las hipótesis como más interesantes. Que Y están detrás, la digamos. sí, sí, exactamente, ¿no? Sí, Y la segunda hipótesis que creo que podría ser interesante para considerar también es que vaya de la mano con un cambio del mercado, ¿no? Hacia una mayor sofisticación, ¿no? Digamos, yo creo que si lo ponemos en perspectiva en el tiempo, cada vez es menos frecuente encontrarse a propietarios que estén dispuestos a tratar de venderse un mueble por sí solos, ¿no? Dado que, bueno, hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Es un tema que es muy demandante estar recibiendo llamadas, estar mostrando los inmuebles, ¿no? Y sobre todo, ir y tener pues esa experiencia para poder llevar con éxito una transacción que a veces pueden tomar no solo semanas, sino meses, ¿no? Eh, entonces, con esta sofisticación y un mayor entendimiento y conocimiento de la labor del agente inmobiliario, pues eso hace que también haya una mayor demanda por agentes inmobiliarios y la oferta obviamente va y responde, ¿no? Y finalmente, una tercera hipótesis, yo creo también que es las mejoras que han habido en términos de oferta de educación para agentes inmobiliarios, ¿no? Entonces, si tú te preguntabas hace 10 años, no quiero ser agente inmobiliario, ¿cómo me convierto en agente? Pues yo creo que las instituciones educativas que te formaban para ser agente eran contadas con una mano, con los dedos de una mano, ¿no? sí, claro. Y, y de la misma forma, no había esta proliferación que hay ahora de franquicias inmobiliarias, por ejemplo, son empresas que están dispuestas a tomarte desde cero y más o menos darte un entrenamiento, darte una formación, ¿no? En los últimos años se han multiplicado las instituciones educativas que te permiten, por ejemplo, formarte como agente. Hay nuevos formatos de tipo digital que hacen que esa educación llegue a más personas, ¿no? Y también hay muchísimo más de este tipo de empresas de franquicias que te permite ser un lugar donde empezar como tu labor de agente inmobiliario, ¿no? Entonces quizás todas esas cosas combinadas también han facilitado de que haya una mayor oferta también de agentes inmobiliarios, por lo cual vemos esa concentración principalmente en los últimos 3 4 años, ¿no? Claro, con menos de 3 años o 3 años de experiencia, ¿no? Entonces, Correcto. la experiencia, entiendo, mayor a 10 años es un bien escaso, valioso, ¿verdad? Porque son personas que ya han pasado procesos o ciclos inmobiliarios, ¿no? Y lo que tú mencionabas, que es el tema educativo, que se ha ampliado potentemente en todo sentido, ¿no? Y lo que podríamos añadir también es que no solamente miremos el tema educativo, que es lo que los agentes inmobiliarios están apuntando, sino también el tema de los conceptos o las prácticas empresariales. Yo creo que le falta eso a los agentes inmobiliarios, prácticas empresariales como gremio, como grupo, ¿no? Estamos un poco despachados en ello. Hablábamos del tema digital, hablamos del tema de la asociatividad, del tema empresarial, etcétera, porque eso es lo que puede ayudar a potenciar resultados a nivel de grupo, digamos, como agentes inmobiliarios, ¿no? Como lo han hecho otras profesiones, los abogados, los contadores, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un espacio importante dentro de la estructura social o del reconocimiento social, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una labor atrás de difusión de su importancia, etcétera, ¿no? Entonces, Correcto. es muy importante la labor del agente inmobiliario, pero no se ha difundido de forma suficiente, ¿no? De la importancia de estos profesionales que son los que cierran las operaciones, ¿no? Entonces, hay mucho camino por recorrer, mucho por aportar. Excelente poder apoyar de alguna manera a valiapro.com, porque ustedes están dedicados a difundir las estadísticas de los agentes inmobiliarios en Perú, y definitivamente que hay otras iniciativas también a nivel de Latinoamérica. Los agentes inmobiliarios en Latinoamérica
tienen un factor muy importante y por eso hablábamos de la experiencia, ¿no? Hablemos ahora de lo que es la inversión digital, o sea, cuánto es lo que promedio gasta el grueso de los agentes inmobiliarios en portales inmobiliarios, en Facebook, en redes, etcétera, ¿no? Para poder difundir sus propiedades. Según el cuadro que ustedes han manejado y que también vamos a proyectar ahora en pantalla, cuál es el promedio de la mayoría de agentes inmobiliarios en gasto mensual para difusión en publicidad digital. Sí, de ese creo que fue un aspecto muy interesante del estudio. Nosotros encontramos que el 70% de agentes inmobiliarios invirtió en algún tipo de publicidad digital durante el 2020, ¿no? Entonces, si es que lo vemos, pues es un número importante, y cuando hacemos el doble clic para entender en qué tipo de medios están invirtiendo, pues encontramos que es principalmente dos, ¿no? El 73% se está invirtiendo en anuncios destacados en portales inmobiliarios, ¿no? Y el 68% estuvo invirtiendo en anuncios de Facebook Ads, ¿no? Entonces, creo que son dos medios muy, muy importantes que, como decíamos anteriormente, ¿no? Va de la mano con los cambios en la forma que la gente está empezando a comprar, vender y alquilar inmuebles, ¿no? Entonces, ¿por qué invertir en esos medios? Pues principalmente porque es donde la gente está buscando, ¿no? Está buscando opciones, sea para comprar, para vender o alquilar, ¿no? Algo que llamaba la atención también cuando comparábamos los resultados del año pasado es el incremento de las plataformas como Facebook, como Instagram, ¿no? ¿Ya? La Ha habido cual, un cambio bueno, ahí fuerte en Instagram, ¿verdad? sí, Ha sí, aumentado más o dramáticamente. menos. Sí, o sea, el 23% de los agentes que invirtió en publicidad reportó haber invertido en publicidad en Instagram, lo cual es casi se ha duplicado con respecto al año pasado, cuando reportaron solamente un 12%, ¿no? Entonces también se habla un poco, creo, con los cambios, ¿no? que se dan pues en las redes sociales, y de la importancia que ha cobrado una plataforma como Instagram en tiempos recientes. Excelente, excelente. Si hablamos de números allí, ¿cuánto es el promedio que invierten la mayoría de agentes inmobiliarios y cuánto invierten, si hablamos de los top de agentes inmobiliarios De en acuerdo. publicidad? Sí, no, nosotros le preguntamos a los agentes inmobiliarios en rangos, más o menos, cuánto es lo que han gastado en promedio al mes, ¿no? Entonces, si es que vamos desde menor monto hacia mayor monto, ¿no? Cerca del 32%, casi un tercio, invierte todavía menos de 150 soles mensuales, ¿no? Lo cual es algo que te indica, bueno, pues que posiblemente va a Sí, tener más un o menos impacto son también 40 sobre sus dólares. resultados. 40 Exacto. dólares mensuales en publicidad digital. Menos de 40 dólares, ¿no? Menos 40 dólares, me dices que son un 33%. Son un 32%, correcto. Entonces, luego le sigue un grupo importante que es casi la mitad, 46%, que invirtió entre 150 y 500 soles mensuales, ¿no? Entonces, tal parece que la gran mayoría de los agentes están concentrados en ese grupo, pero también es interesante ver que poco más de un 22-23% pues ha invertido más de 500 soles, ¿no? 17% entre 500 y 1500, y hay un 6% que incluso ha invertido más de 1500 soles mensuales en publicidad digital. Ok, ok. Entonces, si hablamos en dólares, la mayoría de agentes inmobiliarios invierte en su mayoría 180 dólares al mes, ¿correcto? Correcto, correcto, Sí. ¿no? Y el Y es grupo... interesante ver cómo cambian estas proporciones, también cómo cambian cuando lo analizamos por desempeño, ¿no? Pues Ya. obviamente hay un tema de a mayor inversión, mayores resultados, ¿no? Pero también los mayores resultados te permiten también hacer una mayor inversión, ¿no? Entonces hay un poco como el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sucede primero, ¿no? Entonces,
pues sí, sí vemos fuertemente, ¿no? Cómo esas proporciones cambian, digamos, si analizamos, por ejemplo, al décimo superior, el top 10% de agentes inmobiliarios que más comisiones hizo Los durante que el más facturan. 2020, exactamente, vimos que el 44% de ellos, pues, invirtió más de 1.500 soles al mes, O sea, ¿no? 500 dólares Es el, perdón. más o menos 500, invierten más de 500 dólares al mes. Más de 500 dólares, que puede ser 1.000, puede ser 2.000, puede ser 5.000, o sea, ¿no? Es una categoría que es en forma de desigualdad. Más de 1.500 soles, el 44% que hizo más, más comisiones durante el 2020, pues está principalmente concentrado ahí, ¿no? Y vemos lo inverso, ¿no? Si nosotros vemos el tercio inferior, digamos el 34% que menos resultados tuvo en términos de comisiones, pues la gran mayoría, no nos sorprende, está concentrada en menos de 150 soles al mes. El 48% de esas personas invirtió menos de 150 soles al mes, ¿no? Entonces, nuevamente, no es por decir de que tienes, tienes mejores resultados porque inviertes más únicamente, ¿no? También pues debe haber un factor de que inviertes más porque tienes mayores resultados. En todo caso, creo que la lección que pueden sacar los agentes es lo importante que es reinvertir, ¿no? Y poco a poco, pues ir haciendo que ese ciclo virtuoso vaya creándose. Sí, excelente. Buenísimo también ver que han apostado por Instagram, ¿no? Que es una plataforma muy poderosa en cuanto a lo cual, ¿no? Me parece buenísimo ese punto. Hablemos del último punto que todos están esperando, el tema económico, el aspecto económico. ¿Cuál es el desempeño de los agentes inmobiliarios por tramos o por categorías dentro de su facturación? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto comisionan al año? Y si podemos hablar algo del mes, ¿no? Si es que ustedes en el estudio han detectado si hay tramos dentro del monto de las comisiones de los agentes inmobiliarios. De acuerdo, sí, es un tema que es muy importante, pero que a la vez es muy delicado y muy sensible, ¿no? Entonces, es una pregunta muy difícil de hacer a las personas, oye, ¿cuántos generaban comisiones totales en el año, ¿no? Dime un Sí. número exacto. Tenemos Entonces, a la FUNAT respirándonos al cuello. Nos clasifican como principales contribuyentes, nos llegan cartitas allí de la SBS, cuando uno sí, saca correcto, creo que, por los portales inmobiliarios. Un saludo a mis amigos de la FUNAT que nos tienen recontra clasificados y monitoreados. claro, totalmente. Entonces, creo que esa es una información que es muy sensible y el enfoque que nosotros hemos tenido con esa pregunta es partirlo en rangos, ¿no? Entonces, más o menos de un primer que hicimos el año pasado, determinamos cuáles eran los rangos que permitían segmentar mejor. Y los rangos con los cuales hemos trabajado es menos de $3.000 en todo el año, entre $3.000 y $10.000 en todo el año, entre 10.000 y 25.000, entre 25.000 y 50.000 y más de $50.000 en comisiones netas durante todo el año, ¿no? O Entonces, sea, hacían lo, 5 tramos. lo, sí, exactamente, 5 tramos, ¿no? ¿Cómo se distribuyen según el estudio? Pues vemos que el 70% de agentes hizo menos de $10.000 en comisiones en todo el 2020. ¿Ya? ¿No? Lo cual, si nosotros vamos y hacemos la matemática, pues estamos hablando menos de $800 al mes en promedio, ¿no? Lo cual son como poco, poquito más, poquito menos de 3.000 soles, ¿no? Entonces, Bastante esto, bajo, ¿no? Para poder, sí, entiendo que vendrían a ser los esporádicos, la gente que se dedica como un ingreso complementario, quizá, ¿no? correcto, que era el comentario que hacíamos más temprano, ¿no? Esto hay que matizarlo con la dedicación. Si la mitad de los agentes no se dedican a tiempo completo, ¿no? Pues estos números posiblemente van y reflejan eso, ¿no? Que es más como un ingreso extra o un ingreso más oportunista, ¿no? Digamos, tengo otras fuentes de ingreso o sé que trabajo pues otras cosas así en paralelo que me ayudan a complementar mis ingresos, pero
la dedicación a medio tiempo o esporádica que se le hace al tema de agente inmobiliario, pues te permite ir y generar de este tipo de... Que si lo vemos así, como un ingreso extra, pues a nadie le cae mal, creo, $10,000 más en el año, ¿no? Por un trabajo que es esporádico, ¿no? Lo que no tiene así tu completa de, de dedicación, ¿no? Entonces, ahora, sí es interesante ver de que hay cerca de un 21% que ha hecho entre $10,000 y $25,000 y un 10% que ha hecho más de $25,000, ¿no? Entonces ya son números que se vuelven ya un poco más interesantes, yendo y considerando digamos, si es que vamos y tomamos el número de $25,000, ¿no? Estamos hablando un poco más de $2,000 al mes en promedio. Ya, Estaríamos ahí está el hablando... grueso de los agentes, ahí está la mayoría de agentes, la mayoría de agentes factura $2,000 mensuales. Vemos que cerca de el 33%, ¿no? ¿Ya? Un tercio, o digamos, el tercio top de los agentes inmobiliarios está generando en comisiones netas en promedio más de $2,000 al mes. Lo cual, si lo multiplicamos a soles, son como cerca de, podrían ser casi, no, un poquito más, creo yo, cerca de 8,000 soles, ¿no? Okay. Ahora, si tomamos en cuenta que el ingreso promedio, ¿no? de la población en el Perú, ¿no? Está entre 2,000 y 2,500 soles, pues vemos que es un monto importante, ¿no? Y que está mucho más allá de, 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 de lo que gana la mayoría de los peruanos, ¿no? Okay. Entonces... Lo que quería afinar era saber dónde está el grueso de agentes inmobiliarios, ¿no? Cuánto es que gana mensualmente el grueso de los agentes inmobiliarios según la escala de los 5 tramos del estudio, ¿no? Sí, claro. Como te comentaba, ¿no? El 37% menos de $3,000, hay un 33% entre $3,000 y $10,000, un 21% entre $10,000 y $25,000, y ya más de $25,000 hay un 10%, ¿no? Entonces, yo diría que si más o menos vemos el 66% gana más de $3,000, o ganó más de $3,000 en el 2020, ¿no? Y más o menos más del 33% ganó más de $10,000, ¿no? Entonces, creo que aún pesa bastante lo que conversábamos de la dedicación, ¿no? Ok, ya. Si hay una dedicación, entonces hablaríamos que el grueso de agentes inmobiliarios está entre el tramo de $10,000 a $25,000, que vendría a ser, si le ponemos 24,000, efectivamente vendría a ser $2,000 mensuales en promedio, ¿no? Que gana un agente inmobiliario, si es que está dedicado al 100%, si es que, digamos, está invirtiendo en digital, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve más interesante para la mayoría de agentes inmobiliarios que su promedio de ingresos sea $2,000 mensuales o 7,000, 7,500 soles. Eso es según el estudio. Me parece interesante. Pero hablemos de los agentes inmobiliarios exitosos, los que están, digamos, arriba, lo que ustedes han denominado en el top 10, ¿correcto? Porque se suman los porcentajes, son aquellos que facturan más de 25,000 en un tramo y son los que facturan más de $50,000 en el tramo más alto. Hablemos de ellos, hablemos cuántos son en ambos tramos. ¿Podrías comentarnos? Sí, un 6% entre 25,000 y $50,000 durante todo el año, y un 4% más de $50,000, ¿no? Si sumas ese 6 más 4 es el top 10%, el top 10% hizo más de $25,000 en todo el año, ¿no? Ya, ok. Bueno, 4% son los agentes inmobiliarios exitosos que están en la parte más alta de la pirámide, por así llamarlo. Bueno, caramba, bastante bajo. Y hablemos de ellos, de los agentes inmobiliarios exitosos, de este 4% de los agentes inmobiliarios que facturan más de $50,000. ¿Cuántas operaciones podríamos calcular que hacen? O hablemos de qué hacen y qué no hacen, ¿no?
porque a veces hacemos cosas que nos dispersamos, etcétera, y hablemos si alguna conclusión nos puede ayudar el estudio. He visto que ustedes han comparado inteligentemente entre los top 10 y los que están en el rango inferior, o sea, en la primera base de la pirámide. Hablemos de ese comparativo. Correcto. Así como comentas, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue ir y tomar los rangos de comisiones que habían facturado y comparamos el décimo superior contra el tercio inferior, ¿no? Qué características tienen y cómo se desempeñan los agentes que están en el top 10% de comisiones versus los agentes que están en el peor 33%. Entonces, las principales diferencias yo creo que van en 4 o 5 aspectos, ¿no? El primero, que yo creo que es importante de ir mencionarlo, casi no hay diferencia en términos de carácter sociodemográficas, ¿no? Entonces, temas de edad, del género, el estado civil o el nivel educativo o incluso en dónde viven, ¿no? ¿Ok? Ambos grupos casi no tienen gran diferencia, ¿no? ¿Ok? Donde sí vemos una diferencia importante, principalmente en temas, por ejemplo, de si trabaja en una empresa o no, ¿no? Mientras que en el décimo superior, 65% va y trabaja en una empresa, en el tercio inferior, solamente el 28%, ¿no? Entonces estamos hablando de una relación casi del doble. El doble de personas va y trabaja en una empresa entre los que están en el top 10%, ¿no? O han hecho su propia empresa. Exactamente. Otro tema importante creo que es el de los años de experiencia, ¿no? Vemos también hay una relación casi de 2 a 1, 10 años en promedio en el top 10% versus 5 años en el tercio inferior. Entonces, esto nos habla, creo, más que nada del tema de la constancia, ¿no? Los agentes inmobiliarios que son constantes, pues pueden aspirar a ir y llegar a estos números interesantes, ¿no? Pero no es algo que suceda del día, de un día para otro, ¿no? Okay. El tercer tema que es interesante es el tema de la dedicación, ¿no? Nuevamente, pues es de esperarse. Si vemos el décimo superior, el 85% de ellos va y trabaja a tiempo completo y es el grupo más grande. Mientras que si vemos la dedicación en el tercio inferior, pues la gran mayoría, el mayor grupo está a medio tiempo con un 43%, ¿no? Entonces, nuevamente es un tema de constancia y de dedicación, lo cual tiene mucho sentido. Otro aspecto importante es el tema de la publicidad digital, ¿no? Mientras en el mejor grupo el 89% invirtió, en el peor grupo solamente el 57%, ¿no? Pero es interesante ver también lo que conversábamos de cuánto se invierte, porque no solamente es que se invierte, es cuánto es lo que se invierte. Pues el 44% en el décimo superior invirtió más de 1.500 soles al mes. Y es totalmente lo contrario en el peor grupo, que el 48%, que es el grupo más grande, más importante, invirtió menos de 150 soles por mes, ¿no? Interesante estos 5 aspectos. ¿No podríamos analizar un sexto aspecto ya para terminar esta importante entrevista? Podríamos hablar de dónde vienen los clientes para los agentes inmobiliarios top, de dónde es que más los consiguen, o si comparamos entre el tercio inferior y los que están en top, ¿dónde está la mayor diferencia en cuanto a fuente de clientes? De acuerdo, esa es una muy interesante pregunta también. Nosotros vimos que la gran mayoría de fuentes de clientes para los que estuvieron en el décimo superior y donde más diferencia hay con el otro grupo, con el peor grupo, es en tema de clientes pasados, ¿no? Entonces, mientras que en el décimo superior 64% dijo que obtuvo clientes por clientes pasados, solo el 1% lo hizo en el tercio inferior, ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que va de la mano, uno, con la dedicación, con la constancia, ¿no? Pero también con la calidad de la atención, ¿no? Clientes bien atendidos, pues uno podría argumentar o hipotetizar, ¿para qué lo voy a atender bien o para qué me voy a matar atendiéndolo si posiblemente pues esta persona solamente compre o solamente venda un inmueble en toda su vida?
va a ser cliente mío una sola vez y después chao. Pues ese es un mito, digamos, ¿no? Que viendo estos números podemos ir a descartar, ¿no? La mayor fuente de clientes para los que están en el 10º superior es las recomendaciones, 79%, seguido de clientes pasados, 64%, ¿no? Entonces, uno puede ir a argumentar, ¿no? Clientes bien atendidos son tu principal fuente luego de nuevos clientes, ¿no? Porque ellos te recomiendan con su amigo, con su familiar, ¿no? Y no hay nada más fuerte y más potente para tomar la decisión de con quién trabajar que una recomendación de alguien cercano, ¿no? Buenísimo, buenísimo esta última conclusión. Los clientes referidos, y hay que derribar este mito de que nosotros vamos a atender solamente una vez a un cliente. Ese cliente te va a traer otros clientes, y ahí están las estadísticas del estudio. Buenísimo, buenísimo. Excelente, excelente. Carlos, vamos a estar conversando y vamos a estar mirando el estudio de valiapro.com. Excelente, Carlos. Cuídate mucho. Gracias por tu tiempo. Genial, genial, José Antonio. Muchísimas gracias nuevamente a ti por la invitación y felicitaciones por el programa, lo que vienen haciendo. Pues ha sido un gusto estar aquí contigo y poder compartir esto contigo y con todas las personas que ven el programa, ¿no? Entonces, será pues hasta una próxima oportunidad. Yo invito a todos los agentes inmobiliarios a que nos visiten en valiapro.com. Igualmente, cualquier persona que quiera comprar, vender o alquilar y quiere buscar un agente inmobiliario cerca de ti, también pueden encontrarlo en valiapro.com. Están todos invitados para que nos visiten. Muchas gracias, José Antonio, buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Ok, chao. Chao, chao.